Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video vamos a darte tu horóscopo para 2026 ascendente Géminis. Vamos a revisar cuáles son los eventos astrológicos más relevantes de todo este mes, cómo te van a impactar a vos específicamente y cómo puedes navegarlos mejor. ¿Qué es parte de lo más importante de saber? Que de alguna manera en 2025 yo siempre lo describí como este periodo de limbo, como este periodo de empezamos a tener algún tipo de vistazo a una nueva etapa que estamos tomando y que estamos embarcando, pero al mismo tiempo todavía queda mucho de lo viejo o de los temas a resolver. Y entonces estamos en este proceso incómodo, nuevo, soltando lo viejo, empezando lo nuevo, que entonces para 2026, donde ya tenemos cambios a nivel astrológicos que se van a permanecer o que van a permanecer mucho más a lo largo del tiempo, es realmente este año en el que el tema clave es eso, el inicio, es tener influencia nueva y entonces es acostumbrarnos a lo nuevo, que probablemente es lo que vas a sentir. Y vamos a revisar por qué. El primer evento astrológico realmente es como un combo, o yo lo estoy describiendo como este combo, de Saturno y Neptuno ingresando a Aries. Estos son uno de los planetas que ya tuvieron su ingreso, su primer vistazo a Aries en 2025. Neptuno, por su lado, estuvo en Aries del 30 de marzo al 22 de octubre y Saturno estuvo en Aries del 24 de mayo al 1 de septiembre. Entonces, es importante que puedas sentarte a reflexionar, en particular cuando ellos estuvieron juntos en este signo, que fue del 24 de mayo al 1 de septiembre, cuando ya Saturno ingresó ahí, porque lo que sea que sucedió en ese tiempo alrededor de tus comunidades, los grupos con los que participas, las personas que consideras tus amigos o que nada más tienen situaciones afines o que tienen valores afines, esos grupos en los que participas, tus audiencias con quien compartir tus cosas, trata de analizar si existió algún evento relevante o cómo se sintió esa área de tu vida, de todo lo que compartís con los demás durante ese momento entre mayo y septiembre. Porque ya después, bueno, de esos meses tuvimos ese momento en que ambos volvieron a Piscis y se terminó de transformar Piscis para vos, pero en 2026 o en el caso de Neptuno, el 26 de enero va a ingresar a Aries y ya se va a quedar ahí hasta 2038. Entonces esto va a ser una influencia que nos tenemos que acostumbrar por mucho más tiempo. Y por otro lado, Saturno va a ingresar a Aries el 13 de febrero y se va a quedar ahí hasta 2028. Entonces, este es un momento, una influencia grande en la que esta área de tu carta que tiene que ver con comunidades, con lo que yo comparto, con hacia dónde expulso mis proyectos creativos, mis audiencias, mis grupos de amigos, empiezan a tener un enfoque y una energía muy distinta. Ahora, para vos ascendente Géminis, en realidad hay algo que es mucho más relevante que todo esto, y es que para vos todos estos años han sido, y en particular desde 2023, ha existido para vos una presión muy grande y tal vez una presión que no sabías de dónde venía, nada más se sentía como que todo te estaba presionando, que todas las áreas más cruciales de tu vida, de tu persona, de vos y tu identidad, de tus relaciones, de tu hogar, de pronto tenían una presión muy grande y tuvieron una presión muy grande para madurar y retos muy grandes que surgieron para vos. Porque Neptuno y en particular Saturno han estado en esa casa 10 para vos, que ha sido Piscis. Entonces, para mí es aún más importante que reflexiones si en ese proceso de mayo, septiembre, lo que sentiste fue más bien como un afloje, como de pronto se quitó una carga de encima por el hecho de ya no tener a Saturno en la casa 10. Y bueno, Neptuno podemos hablar que es una influencia distinta, pero en particular esa presencia de Saturno en la casa 10 es un proceso de impacto muy grande porque la casa 10 es lo más alto de la carta y es quien hace aspecto de tensión en particular con eso, con mi casa 1 que soy yo, con mi casa 7 que son mis relaciones, y con mi casa 4 que es mi hogar y mis bases. Es decir, es muy probable que en particular si para vos tenés también otros planetas en Piscis
O si sos una persona que nació entre 1994 y 96, que tiene Saturno en Piscis, este fue tu retorno de Saturno y hay que darnos una palmada en la espalda porque es un retorno de Saturno bastante complicado cuando Saturno literalmente te reta todas las áreas más claves de tu vida y todos los aprendizajes que te tocan a partir de eso. Entonces, tan importante como es cuestionar mm, y considerar que de pronto va a existir esta influencia muy distinta en esa área de las comunidades para vos, es aún más relevante pensar que ya también vas a poder respirar un poco más ligero porque ya Saturno no va a estar en tu casa 10. Definitivamente una nueva versión tuya ahora surgió a partir de eso y vas a poder sentir que a partir de febrero empiezas a embarcar en una etapa en la que los retos ya son distintos, ya no son tanto sobre mí, sino cómo me manejo en el mundo, cómo comparto mis cosas. Y esto es realmente importante de Saturno y Neptuno, que tienen energías totalmente opuestas. Saturno, por su lado, va a traer retos, limitaciones, nos, bloqueos, situaciones que van a requerir mucha disciplina, mucha paciencia y van a presionar entonces esa área de las comunidades. Es posible que te veas ya sea diciendo no a participar en ciertos grupos o participar con ciertas personas y diciendo sí a otros. Al mismo tiempo que Neptuno, por otro lado, la influencia que trae es opuesta, es más bien Neptuno quiere no necesariamente quiere, pero lo que termina haciendo es disolviendo y haciendo mucho más difuso nuestro o el signo al que llega y la casa a la que llega. Entonces de pronto puede que más bien se vuelva más difusa esa interacción que tenés con otras personas, que tal vez sintas una inclinación a participar de una manera más intangible, es decir, como ser todo y ser nada y participar y ser una influencia en esos grupos de amigos, en esas comunidades de esta persona a la que ven un poco extraña, pero tiene cosas interesantes que decir. O simplemente que notas que en esas comunidades empiezan a haber situaciones más así, más difíciles de capturar con los sentidos, porque Neptuno al final hace eso, es como una nube que tanto trae a veces una falta de claridad, pero también mucha inspiración. Entonces, estas energías opuestas de lo que contrae Saturno versus lo que expande Neptuno es lo que vamos a estar viviendo por los próximos años y esta nueva etapa a la que entramos. Pero de nuevo, para vos lo que yo diría es, probablemente sí, van a existir retos y que son muy distintos ahora con Saturno en Aries, pero vas a sentir un alivio grande de ya al menos Saturno en particular no va a estar en tu casa 10. Ahora, otra parte que sí es como muy de vos y tu transformación tiene que ver con Urano, porque Urano ingresó a Géminis y tuvimos ese preview de experimentar Urano en Géminis del 7 de julio al 7 de noviembre de 2025 y Urano va a volver a ingresar a Géminis, ahora sí por mucho más tiempo, el 25 de abril. Y va a estar ahí hasta 2032. Entonces, otra vez, un periodo largo de tiempo en el que vos te vas a transformar. Entonces, trata de considerar igual qué chispa extraña, intensa sentiste del 7 de julio al 7 de noviembre. Esta influencia importante de Urano en Géminis es el hecho de que puede que desestabilizó mucho porque Urano llegando al ascendente es llegando a vos, a tu cuerpo, tal vez sentiste que tu mente estaba súper, ya sea desubicada o por todos lados, o que tenías chispas de claridad y de información y sentías que ibas y venías, una necesidad de rebelarse, una necesidad de romper con todo, pero no sé exactamente dónde viene. El hecho de que Urano llegue a Géminis definitivamente da esta sensación de todo se vuelve un poco más difícil de entender porque mi mundo mental se vuelve muy activo. Y como es tu casa uno, entonces sos vos quien tiene toda esa energía y tal vez vos te volviste también un agente desestabilizador para otras personas. Tal vez actuaste en algún momento de maneras inesperadas, sorpresivas y fuiste vos ese agente para los demás. Entonces, un poco saber que esa influencia, por el hecho de que se dio desde el 7 de julio al 7 de noviembre, ese fue el primer ingreso. Tal vez más bien sentiste un alivio a partir del 8 de noviembre, ya que se fue de Géminis,
pero saber que esto viene de nuevo. Entonces, considerar si tal vez hay algunas herramientas en las que puedes canalizar esa chispa, ese relámpago que trae Urano a tu ascendente, porque y saber en general que vas a cambiar, que lo que vos pensabas que era tu esencia, lo que vos pensabas que era tu manera de presentarte, cómo vos te ves al mundo, cómo vos quieres interactuar, cómo quieres presentarte en cada área de tu vida, probablemente va a estar cambiando y revolucionándose y tomando una forma totalmente distinta y saber que después de esto cuando ya lleguemos a 2032 vas a ser una versión que no va a reconocer o que va a ser bastante opuesta o que va a tener cambios drásticos a como sos ahorita. Pero para eso, entonces hay que aceptar esa transformación y tratar de que no te rompa la mente en el proceso. Como Géminis, como ascendente Géminis, existe la capacidad para como desafiarte a vos misma, también para ser totalmente contradictoria. Entonces, con Urano ahí es como un impulso aún más grande de esa contradicción, pero trata de tener igual momentos para calmar, en particular esta parte intelectual que ya tiene el ascendente Géminis, de querer pensar en todo y analizar todo, va a necesitar tener algún tipo de canal para bajarle las revoluciones, porque si no puede que se vuelva bastante abrumador. Pero bueno, como dijimos, este es un periodo que dura hasta 2032. Entonces, cuando llegue al grado de tu ascendente es cuando va a ser más relevante el año o los años en que eso suceda. Por el momento es como aceptar esta transformación y esta nueva energía y saber que eso, que vos ahora sos este agente un poco disruptor y vas a tomar ese rol por los próximos años. Pasando ahora, el 29 de junio de 2026 vamos a tener a Júpiter ingresando a Leo. Júpiter cambia de signo cada año, entonces cada año tenemos una nueva versión, una nueva área de mi carta que tiene esta influencia de Júpiter. Para vos, ¿cómo puede que lo vivas? Bueno, Júpiter en Leo es esta influencia de, va a ser muy importante presentarse y encontrar Mm, optimismo y encontrar ilusión e inspiración en ser muy auténtico. Como la autenticidad ahora se va a ver como el valor más importante durante este tiempo y para vos en particular Júpiter va a pasar a la casa 3. Entonces, aquí lo que es probable que veas es que tu día a día, tus rutinas, a lo que le dedicas semanalmente, esos hobbies que tenés, esas mm, los viajes que haces, los viajes cortos que te toca hacer durante la semana, tus hermanos si tenés o personas que consideras como hermanos que tienen un vínculo muy cercano, van a ser grupos, van a ser espacios que de pronto van a tener un apoyo más grande. Entonces es posible que sientas como que tenés mucha más ilusión en conectar con los demás diariamente, tal vez vas a estar más abierta a tener estos espacios en tus rutinas de tal vez aprender, querer aprender cosas nuevas, querer enseñar también puede que suceda. Y en general, saber que la casa 3 va a tener un impulso ahí positivo, un impulso también muy brillante porque es Júpiter en Leo. Tuvimos anteriormente a Júpiter en Cáncer, que habló y tocó mucho de esa parte emocional, ahora más es en accionar. Y probablemente eso, veas como una intensificación, dependiendo si tienes planetas también en Leo o no, vas a ver que se intensifica esa área de tu día a día, tus rutinas, y sería de aprovechar mucho esto para hacer lo que siempre quisiste hacer, para tener ese optimismo en a lo que yo le dedico mi tiempo semanalmente, que se vuelve en lo que convierto mi vida o en lo que invierto mi vida, y hacer esas inversiones ahora de una posición mucho más apoyada, porque vas a sentir como que el mundo te apoya a ese día a día para vos. Y pasando ahora a el tema en particular de fin de año, que es que vamos a tener a Venus retrógrado. Entonces, aquí es saber que todo final de año tiene un enfoque muy grande a nivel de relaciones, de vínculos, del arte, la creatividad, del placer. Y en cada momento en que Venus se vuelve retrógrada, que es casi cada 2 años o cada año y algo, lo que sucede es que existe un proceso en el que suceden situaciones en mis relaciones que requieren después un proceso de reevaluar, renegociar, reconsiderar cómo nos presentamos en esa relación o en esos vínculos o con mi arte o con mi mundo creativo,
cómo alimenté eso, qué tipo de cosas he aceptado a nivel vincular, cómo me relaciono con los demás, qué tan positivo es, qué tan útil es como mi manera de presentarme, cuáles son las personas que tengo a mi alrededor, mm, cuál es la conexión que generamos cuando estamos juntos. Todo eso se necesita revisar para después, pues ojalá tener como una versión mucho más positiva de, que es muy relevante, que Venus, o esta retrogradación en particular se da en 2 signos, se da en Escorpio y en Libra, inicia en Escorpio y termina en Libra. En particular, Venus va a estar retrograda del 3 de octubre al 13 de noviembre, pero inicia lo que llamamos ese proceso de sombra pre-retrogradación el 31 de agosto. Entonces, en realidad, todo lo que sucede en septiembre va a ser como el marco más grande a prestarle atención a esa parte de cómo te relacionas. Y ese va a ser el aprendizaje que después va a ser necesario reevaluar durante todo octubre. Y no va a ser hasta el 16 de diciembre que ya Venus va a pasar su sombra ahora post retrogradación y ya va a ingresar a nuevos grados zodiacales. Entonces, por eso digo, es todo final de mes, final de año, de septiembre a diciembre, que vamos a estar en este marco de reevaluar y que a nivel vincular es probable que vamos a sentir que de pronto hay un enfoque y hay mucho más que solucionar. Para vos en particular, Venus va a estar pasando por Escorpio, que es tu casa 6, y Libra, que es tu casa 5. Entonces, la casa 6 tiene que ver con la salud física, con todo lo que requiere mantenimiento, con todos esos deberes que yo tengo conmigo misma, con los demás. Mascotas se ven en la casa 6 y la salud física es en particular como uno de los temas más principales de la casa 6, todas las maneras en que me cuido, porque el cuerpo y mi salud física es algo que requiere mucho mantenimiento. Al mismo tiempo que la casa 5 tiene que ver con el disfrute, con el gozo, con el placer, con mis actividades personales, con si yo emprendo, mi emprendimiento, mis proyectos personales que quiero sacar al mundo. Y esos son los temas de la vida en lo que vamos a ver un enfoque grande durante este fin de año con Venus pasando por ahí. Entonces puede ser que evalúes, bueno, qué rutinas tengo para mantener sanas mis relaciones, qué tanto la persona con la que estoy me ayuda a cuidarme también físicamente, qué tanto personas que tengo a mi alrededor y la manera en que me relaciono después refleja en mi salud física, qué tanto placer y gozo existe en mis relaciones como podría hacerlo aún más divertido y bajarle un poco la presión. Este va a ser un poco el sentir. Nos va a tocar ir muy profundo y analizar como tal vez heridas muy profundas durante este proceso, no solo porque es Venus en Escorpio, sino también porque hay uno de los aspectos claves que se dan durante el proceso de retrogradación es que Venus, como está pasando por los primeros grados de Escorpio, va a estar haciendo su cuadratura con Plutón en Acuario. Entonces, va a haber una lucha grande o un conflicto grande o un proceso en el que ese momento de reevaluar mi relación se da también porque hay tensiones alrededor de temas de poder, de control, secretos, cosas privadas, situaciones incómodas, dolores intensos y, y procesos, eso, esa incomodidad es lo que trae Plutón o lo que sale a la luz. Todo lo que estaba más enterrado, Plutón lo saca a la luz y ahora y nos cuestiona eso, ¿verdad? ¿Qué tanto estos temas complicados han estado afectando mis relaciones? Y Venus se va a estar enfrentando a eso durante toda la retrogradación. Entonces tiene un toque adicional de, bueno, vamos a tener que hablar muy profundamente y muy seriamente sobre estos temas complicados en relaciones durante final de año. Estas fechas de las cuadraturas a Plutón se dan el 15 de septiembre, cuando Venus todavía está directa, el 20 de octubre ya retrógrada y el 9 de diciembre ya directa otra vez, es su última cuadratura. Entonces, hay que esperar que va a existir este proceso de cuestionamiento grande sobre justamente cuál es el rol que estos temas oscuros privados han tomado en mis relaciones y cómo los puedo transformar para generar vínculos, relaciones conmigo misma, porque al final Venus es el amor en general, o parte de lo que describe es el amor en general, la creatividad en general, y entonces también hacia mí misma, si hay procesos que he tenido que no he sido tan compasiva, va a ser necesario notarlo porque esa cuadratura con Plutón es una tensión muy grande que lo saca a la luz.
Entonces, saber que ahí va a estar un poco intenso a final de año a nivel de esos temas. Y lo último que vamos a compartir, que es en particular relevante para vos, son los eclipses que tenemos durante este año. Este año vamos a tener eclipses en 2 pares de signos, entonces hay 4 áreas de la vida que se ven influenciadas. Para vos, lo más relevante es el ciclo que estamos terminando, porque desde septiembre de 2024 hemos tenido eclipses en tus casas 10 y 4, es decir, las áreas de tu vida que tienen que ver con cómo te presentas en el mundo, tu vocación, tu mundo profesional, tu vida pública versus tu vida privada, versus todo lo que haces ya más a nivel interno, versus tu casa, tu hogar, versus tu estabilidad interna, versus tus recursos materiales que te apoyan, por eso dije casa en particular, han tenido ese enfoque muy grande. Por un lado, posiblemente has tenido que tener roles muy activos a nivel profesional, ¿o has sentido como un deseo muy grande para solucionar esa parte profesional en tu vida y enfocarle mucho tiempo y enfocarle mucha atención también, al mismo tiempo que te ha tocado dejar ir y soltar patrones que tenías sobre tu mundo ya más personal, más privado? Posiblemente han habido situaciones de dejar ir, de soltar, y al final los eclipses siempre describen estos procesos de inicios y finales en esas áreas a las que llegan. Entonces han existido inicios y finales intensos, probablemente para vos, con esos eclipses en Piscis y en Virgo. Y este año vamos a tener eclipses en Virgo y en Piscis el 3 de marzo, que es un eclipse lunar en Virgo, y el 27 de agosto, un eclipse lunar en Piscis. Entonces, estos van a ser los momentos claves para finalizar esta historia, este desarrollo de inicios y finales y tener ya un entendimiento mayor de cómo se ha transformado esa área profesional versus esa área pública, profesional y pública versus la privada y más personal en tu vida. Y por otro lado, los otros eclipses que tendremos este año se dan en Acuario y en Leo, que para vos son las casas 9 y 3. Entonces, aquí más bien ahora el enfoque va a ser hacia tu propósito, vas a sentir probablemente un deseo de afinar un poco más o de tener experiencias más intensas a nivel de cómo puedo, de mi mundo espiritual, a nivel de cómo puedo viajar más o qué experiencias puedo tener que me conecten más con un sentido de propósito. Si soy una persona religiosa, voy a estar mucho más involucrada en ese mundo. Voy a querer en general definir un poco más mi propósito y esas inspiraciones que tengo y que me guían y que me llevan adelante, al mismo tiempo que con el nodo sur que va a llegar a la casa 3 a Leo, aquí más bien tal vez te toque dejar ir de algunas rutinas, dejar ir de algunos pasatiempos o dejar ir de y soltar o soltar también la manera en que te relacionas con mm, esos viajes cortos que te tocan hacer. Es posible que como esto representa hermanos, que tal vez a tus hermanos les sucedan situaciones que les pidan soltar algo y va a haber una transformación más de algo que hay que dejar ir en esa casa 3 casa Leo. Los eclipses en Leo y en Acuario se dan el 17 de febrero y el 12 de agosto, y una fecha muy clave es el 26 de julio, que es cuando los nodos cambian de signo. Los nodos son los puntos en los que hacen posible que, como hay una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, podamos tener eclipses. Entonces ese cambio de nodos va a ser muy notable para vos. Por eso es el mismo sensación que decía al inicio del video de, bueno, ya se quita un poco el enfoque de esta casa 10, de esta casa 4, de mis ángulos de mi carta y de alguna manera como sentirnos bien de no ser el protagonista de la historia y tener como una etapa más calmada, creo que va a ser bastante valioso. Y un poco eso es como el resumen y lo que es importante para vos, ascendente Géminis, que por un lado te vas a estar transformando porque llega Urano a tu signo, pero se va a quedar ahí por mucho tiempo. Y entonces estás aceptando de alguna manera este cambio de energía que vas a tener, al mismo tiempo que, por dicha, se van soltando estos temas fuertes a nivel de la casa 10 y casa 4. Entonces, esa ligereza que ojalá y espero para vos que llegue para esa área profesional, para esa vocación que vos tenés para vos en la vida, te va a ayudar a seguir adelante de una manera mucho más tranquila y eso, ya no sentir que soy el centro de la historia, sino que estoy ahí también participando de una manera un poco más calmada.
Y eso sería tu horóscopo para 2026. Espero te haya gustado. Recuerda que si quieres ya tu guía personal para 2026, puedes agendar mis lecturas que tengo de tarot y de astrología, agendándolas en camimonje.com. Y nos vemos en el próximo video.